Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión voy a presentar el segundo video y final video de esta serie de Funkos de Drácula de la película de Bram Stoker. Tenemos un Funko exclusivo aquí que vendría a ser de la Funko Shop. Vamos a ver cuánto cuesta, cuánto vale y ojalá que esta review final nos ayude para que ustedes puedan tomar una decisión sobre qué Funko comprar. Si es más bueno, mejor, barato, si les gusta o no y demás. No se olviden dejar su like, su comentario y apoyar muchísimo al canal, ya que eso nos motiva mucho a seguir dando contenido y sobre todo a seguir en aumento en este recuento de suscriptores que apoya, en verdad motiva muchísimo a seguir creando contenido. Y espero que les guste y disfruten del video. Empezamos con el segundo video de los Funko Pops de Drácula, la película de Bram Stoker que causó sensación en su época. Y vamos a presentar también este Funko exclusivo de Funko Shop. Yo cuando empecé a coleccionar esta línea no sabía que existía este Funko de acá. Y por suerte en su momento lo conseguí a un precio sumamente cómodo. Al parecer en ese entonces esta película no tenía tanto hype como lo tiene ahora y estos Funkos costaban muy cómodos. Y este de acá que era exclusivo me costó justo en remate. Y vamos a ver cuánto cuestan más adelante. Sin más, vamos a empezar con el video de hoy de izquierda a derecha como es costumbre en el canal y empezamos. Y este vendría a ser Drácula, amigos, antes de que se convierta en vampiro. Cuando recién empezó la película aparece de esta forma. Ya tenemos a Vlad the Impaler, que vendría a ser Drácula, ¿no? El conde Drácula, pero cuando era humano, cuando todavía estaba enamorado y requería rescatar a una mujer y demás. Ya tenemos Funko Pop Movies, Bram Stoker Drácula 1071, Blade the Impaler, y el Funko vendría a ser de esta forma. Bastante bonito, colorido, con la espada y lo típico de esa época. También vemos acá la línea. En el video anterior ya se ha hecho un video donde aparecen las dos versiones del conde de Drácula, que es la regular y la exclusiva Chase, que es que está con la navaja. Y también aparece Van Helsing, un personaje muy interesante que ha salido en diferentes películas, en diferentes franquicias. Acá tenemos la línea que va a salir el día de hoy, que vendrá a ser este Funko de aquí, y también a Drácula, pero cuando está en versión humano, ya cuando de esa forma sale a la calle a conocer personas. Así que en el cuarto lado tenemos Vlad the Impaler de forma vertical 1071 y en el quinto lado tenemos la carita. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a sacarle su cajita. Estos Funko Pops creo que yo los he sacado antes, no recuerdo bien. Viene con unos sellitos de seguridad, pero no viene con expositor. Y bueno, vamos a sacarlo. Viene con 4 sellitos de seguridad y sin expositor. Vamos a dejar el plástico por aquí. Pues este vendría a ser el Funko de Drácula. Está muy interesante la armadura. Hace recordar a la película de Troya, donde usaban una armadura, pero no era igual, era bastante similar nomás. En esta ocasión el ejército de él usaba una armadura de color rojo, bueno, simulando lo que vendría a ser el hierro, el fierro, ¿no? Y la espada, que es sumamente simple, una espada básica, pero tiene todo el look de la época, un look donde tiene la barba, el pelo largo, parece Jesús. Pero que está todo ondulado, con la ropa característica igualito a la película y con la funda de la espada también. Ah, también tiene los guantes. Esta review de esta película va a servir para que ustedes identifiquen cuál de estos Funko Pops comprar y también su precio, a ver si son fans del terror y de las películas de acción. Bueno, este de acá es una película entre terror y trama, porque tiene un trama muy interesante, pero se supone que es de terror, ¿no? Así que este vendría a ser Drácula cuando inicia la película recién y vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo vean con más detalle. ¡Renuncio! ¡Y me levantaré de entre los muertos! ¡Me vengaré al mando de las fuerzas del mal! ¡Ah! 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 La sangre es la que me dará vida para siempre. Viviré al beberla. Y aquí tenemos la versión exclusiva de Funko Shop. Lo curioso es que la gran mayoría de Funkos que son exclusivos de Funko Shop con este sticker, con esta pegatina, algunos se valorizan mucho más en el tiempo que otros, algunos no se valorizan nada. Esta es una de esas ocasiones donde no se ha valorizado mucho ese Funko, pero al parecer es por la película o porque mucha gente no conoce la versión de la película de Bram Stoker. Tenemos por aquí Funko Pop Movies, Bram Stoker, Drácula, Funko Pop 1074, Vlad the Impaler, que vendrá a ser igualito a la versión anterior, pero con toda la armadura completa. Justo en la pelea
pelea, él aparece por primera vez así y luego se quita el casco, ¿no? Que vendría a ser la versión anterior que acabamos de mostrar. No aparece en la línea porque es un exclusivo. Los Funkos exclusivos son parte de la línea, pero se mantiene a qué wave están empezando. En el cuarto lado tenemos Vlad the Impaler 1074 y en el quinto lado la carita. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro este Funko. Algunas personas se quejan de la forma en cómo yo abro las cajas. A mí la verdad las cajitas me importan, sí, pero hay otras personas que le dan muchísimo más importancia a las cajas y son mucho más detallosas que yo, capaz. Aquí está la versión con la mascarita, bien igual, con 4 sellos de seguridad y sin ningún expositor. Y vamos a hacer la comparativa. ¿Cuál de los dos comprarían ustedes? A mí particularmente me gusta más esta versión. Para mí se me hace mucho más bonita, que tiene mucho más detalles incluso. Se puede ver la ropa, la armadura. Incluso la pose creo que es un poco diferente. No está de lado, está de frente. Y se pueden ver más detalles, ¿no? De la funda de la espada, la armadura, la espada como tal, las manos y los guantes. Y no solamente eso, sino que también el casco. Parece como si fuera un casco medio egipcio, medio hindú en esas guerras antiguas. Por esta parte de acá. Si fuera de la China, algo así. Por este detalle. Pero tiene muchas cosas llamativas, mucho color. El color no es un rojo, parece más un guinda y está muy bonito. Son muy similares, más no son iguales. He visto que algunos piensan que son iguales. No, no son iguales. La postura es distinta, pero la armadura es lo mismo. Como pueden ver, parece que solo la espada, la postura de la espada es la misma, lo demás no. Es como que ese está de lado y ese está de frente. Para los que piensan que es igual, pues no es totalmente igual, es similar. Pero de todas formas acá queda la comparativa para que ustedes decidan cuál de los dos Funkos comprar. Si la versión con cabello o la versión con el casco. Yo me animo más por esta versión me gusta más, pero creo que esta versión ahora cuesta un poco más caro. No sé si cuesta como antes, será porque yo lo conseguí a un precio barato, pero capaz ahora ya subió en el precio. Vamos a ponerlo en la base giratoria aquí a Drácula con el casco para que lo puedan ver con más detalle. Tenemos a la tercera forma en la que se presenta a Drácula en las películas. La primera forma es cuando aparece sin el casquito, la segunda es cuando ya está como conde de Drácula y esta vendría a ser la tercera. Valga a recalcar que en el orden de la película, la primera es con la armadura, la segunda es cuando ya es un vampiro y es un conde, y cuando ya es un conde él quiere salir a la calle y toma esta apariencia humana. Así que tenemos acá al príncipe Vlad, bueno, que vendría a ser Drácula, ¿no? Funko Pop Movies, Bram Stoker Drácula 1072. En el segundo lado tenemos aquí al Funko, muy interesante, muy bonito. Y la línea, con este Funko de acá terminamos la línea completa de todos los Funko Pops que han sacado hasta el momento de Drácula. En el cuarto lado tenemos Prince Vlad 1072 y aquí la carita. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Un Funko clásico con una vestimenta clásica de la época, muy bonito, totalmente nuevo. Y viene sin expositor también. Esta vendría a ser la tercera forma de Drácula, como ya se les había dicho. Viene con 4 sellitos de seguridad y esta vendría a ser su forma. Este sí me gusta porque tiene más detalles. Parece John Lennon con los lentes que tiene, un estilazo se maneja. Cabello, el sombrero también muy bonito, muy interesante el personaje y también tiene un detalle muy curioso en los bastones. No sé si se ve bien en la cámara, pero es más o menos una especie de dragón en miniatura en el bastón que él tiene. Los guantes, un sacón enorme, un saco adentro, una camisa con una corbata, un pantalón, guantes, un montón de ropa. Y también los zapatitos. Bastante curioso. Vamos a ver ahora cuánto está costando cada uno de estos Funkos. Al parecer la línea está costando cada vez más. Este vendría a ser la tercera forma en cómo se presenta en la película a Drácula. Pesa un poco más que el promedio. Y vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. De esta serie de videos que han sido solamente 2 de los Funkos de Drácula, la película de Bram Stoker. Arrancamos con los precios. ¿Cuánto está costando el Funko aquí de la izquierda, donde sale Drácula de humano? Según Funko App dice que este Funko está costando $13, lo cual es bastante relativo con lo que me costó a mí, ya que yo pagué un precio muy igual. Creo que esto me costó un poquito más. Por los dos, por los regulares, yo terminé pagando alrededor de 45 soles. Y por el exclusivo de Funko Shop, terminé pagando entre 60 y 70 soles. O sea, no fue mucha la diferencia. Ahora vamos a ver cuánto es lo que sale en eBay. Como podemos ver, acá en eBay el Funko está costando muy igual al precio de Funko App. En algunos casos se eleva el precio muchísimo más allá de los $11 y estamos hablando ya de más o menos 25 o 27 dólares, como en otros incluso está muchísimo menos. Eso va a depender del lugar de donde lo estén trayendo, puede ser de Australia, puede ser de los mismos Estados Unidos o de algún otro sitio, pero en algunos casos sí está muy económico. Pero también hay que sumarle el precio de los impuestos a lo que aparece aquí, porque el delivery y todo lo que cuesta tienen que aumentarle unos
5 a 10 dólares más aproximadamente por Funko que vayan a pedir. Pero como podemos ver, el precio de Funko App es cierto, sí vale lo que dice la aplicación. Y bueno, seguimos. ¿Cuánto está costando el Funko de aquí, el del medio? De Drácula con la carita exclusivo de Funko Shop. Según Funko App está costando 29 dólares. Un Funko que ha subido de precio bastante al parecer. A mí no me costó eso, pero vamos a ver qué es lo que dice eBay, cómo está en el mercado actualmente. Bueno, aquí podemos ver que en algunas situaciones está mucho menos de 29 dólares, pero en otras sí sube un poquito más. Pero yo creo que va más a tendencia a que está menos de 29 dólares. Está costando muchísimo menos. La diferencia no es mucha. Estamos hablando que capaz pueda costar entre 25 a 23 dólares más o menos en algunos casos. Me parece que es un precio bastante bueno a comparativa del tiempo que ha pasado, porque otros Funkos se valorizan muchísimo más en el tiempo. En esta ocasión no se ha valorizado mucho esta colección de Funkos de Drácula, así que está relativamente cómodo, se podría decir. Y bueno, por último vamos a decir el precio de aquí. Es Drácula sin la máscara. Según Funko App está costando 13 dólares, un Funko bastante cómodo. Bueno, vale un precio regular, ya que es un Funko actual, pero no ha subido mucho su valor, está bastante cómodo. Ahora vamos a ver el precio en el mercado, cuánto está costando en eBay. Miren amigos, podemos ver acá que en eBay está costando muy similar a lo que está saliendo en la página de Funko App. Muy relativo el precio, unos dólares más, dólares menos, pero no es mucha la diferencia. Aunque me llama la atención, está costando muchísimo más, pero creo que es porque viene del Reino Unido y porque tiene un protector especial, más nada, porque 209 es bastante caro al parecer, porque los precios están siendo muy económicos. Wow, hasta de 22 dólares, soles. O sea, estamos hablando ahí de 10, no, menos de 5, 8 dólares más o menos. O sea, bastante cómodo en verdad. Un Funko bastante barato. No hay mucho en la diferencia de precios de Funko App, así que está muy económico. Esta línea está muy asequible. Creo que lo más caro que se ha mostrado en esta línea es el Funko Chase de Drácula. Luego lo demás está muy económico. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el contenido de esta serie de videos que han sido 2 de la colección completa de los Funko Pops de Drácula de Bram Stoker. Voy a estar subiendo una foto a mi cuenta de Instagram de todo lo que están viendo aquí, de este diorama, de estos Funkos, así que me pueden seguir también por esa red social. Y voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque sí, también estoy en TikTok. Y este mismo video se va a estar subiendo a las diferentes plataformas que están en el formato de video corto, como es también aquí en YouTube por Short y en Instagram por Reels. No se olviden dejar su like, su comentario, que eso apoya muchísimo al contenido del canal y sobre todo por este recuento de suscriptores que poco a poco va creciendo. Video a video vamos a nuestro apoyo y eso ayuda muchísimo y motiva a seguir creando contenido. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao.